Buenas noches, espero se encuentren bien. En este momento realizaremos el comienzo de un cineforo sobre la película El pianista, dirigida por Roman Polanski. Esta película narra la historia real de Spielman, el cual es un pianista judío que lucha para sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la persecución y la violencia del régimen nazi. Más allá de ser una película histórica, esta película nos invita a nosotros a reflexionar sobre los diferentes temas éticos que surgen en situaciones extremas, como la guerra, el miedo y pues la lucha en la supervivencia. Para realizar esta dinámica, realizaremos una dinámica que tiene por nombre el semáforo ético, el cual consiste en que cada una de nosotras evaluará alguna de las decisiones que aparecen en esta película utilizando tres colores. El verde si consideramos que la acción fue éticamente correcta, el amarillo si pensamos que fue una decisión difícil o ambigua, y por último, el color rojo, si creemos que esta, no, que esta fue una decisión incorrecta o que desde el punto de vista ético, pues no es correcto. Eso a partir de algunas escenas claves de la película. Compartiremos nuestras opiniones y reflexiones con el objetivo de analizar cómo esas decisiones individuales pueden reflejar valores como la justicia, la solidaridad, la dignidad y la dignidad humana. Entonces vamos a dar por comienzo a la primera escena. Nuestra primera pregunta ¿es ético que un gobierno ataque ciudades llenas de civiles durante la guerra? Mi nombre es Ludi y para mí esta pregunta pues no es ética. Primeramente pues porque es algo pues que entra en guerra y es algo que está atacando a los ciudadanos y pues no es muy eh, basado en nuestra tranquilidad para pues el bien común de la sociedad. Primeramente pues que él estaba ahí tocando su piano muy tranquilo y no le importó pues que entrara mucho en guerra hasta que pues el impacto fue muy tremendo y no, pues no me parece muy ético. Hola, mi nombre es Mari y considero que esta opción para mí no es correcta. Entonces, generalmente, pues, no es ético atacar ciudades llenas, pues, de personas, de civiles durante una guerra, ya que, pues, viola los principios del derecho a la vida. Sin embargo, pues, siempre en las guerras está por medio, pues, siempre las personas. Pues, para mí no es ético. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Marcela y mi tarjeta es amarilla. Tiene dos puntos de vista, pues no es ético, pero tampoco es fácil para una población perder un entorno que quieren gobernar. O sea que, pues para ellos lo que prevalece es el, la región o lo que quieran gobernar sin importar la ética que sea. El derecho a la vida, el derecho, nada de eso va a importar para ellos. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Támara y yo considero que esto no es ético, para mí es el color rojo, bajo ninguna circunstancia, debido a que si podemos observar la escena, él simplemente está haciendo su trabajo, está tocando su piano, cuando de repente pues simplemente todo explota. Yo considero que una guerra no debería ser un conflicto, es un conflicto entre ejércitos y no debería ser como una cacería de personas que están haciendo
su vida diaria, su rutina diaria, como trabajando, compartiendo con su familia. Desde mi opinión, yo siento que atacar civiles inocentes no es una estrategia militar que sea aceptable. Siento que eso es un abuso de poder que busca principalmente aterrorizar, pues atemorizar, aterrorizar a la gente, y no hay como una justicia o una causa política militar que justifique quitarle la vida a alguien que ni siquiera puede defenderse. Entonces, para mí, no es ético. Buenas tardes, mi nombre es Paula González y mi tarjeta es roja. No estoy de acuerdo que el gobierno ataque a civiles, los cuales no tienen nada que ver en las guerras políticas, teniendo en cuenta que es algo antimoral y antiético. Pues como lo he dicho anteriormente, los civiles no tienen nada que ver en una guerra en la cual entran posturas políticas sin medir las consecuencias que hay. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que no eran nada, que no tenían como que ninguna parte, ni ninguna, ni nada de lucrarse en estas posibilidades de esta guerra, puesto que, como miramos en el video, el pianista se encuentra en su momento de trabajo y cae una bomba. En ese momento, pues lamentablemente él pierde su trabajo y se desata la guerra entre Alemania, pues entre los judíos y los nazis. Continuamos con la segunda escena. Pregunta número 2. ¿Por qué algunas personas obedecen órdenes crueles sin cuestionarlas? Para mí es el color rojo, porque es algo muy injusto, muy antiético. Pues realmente en ese momento siento que ellos no tenían de otra sino hacer pues caso a las pues órdenes que pues el ejército en ese momento, la guerra. Entonces es algo pues que uno no puede ni ir para allí, pero ni ir para acá. Y pues ya lo que queda es hacer caso porque ya es difícil entrar ahí en cuestión. Bueno, para mí en esta escena pues siento que son órdenes crueles, siento que no es ético, pero debido pues a todos los factores, por el miedo, por la presión social, por todas las consecuencias que puede haber en una guerra, pues siempre van a tender a ser, a medir esas consecuencias y tener esa responsabilidad, dependiendo de las consecuencias y el daño que puede ocasionar para una persona. No es ético, pero realmente van a hacer eso. Es para mí es roja. Bueno, para mí es roja, no es ético, pero cuando se dice de orden político o que tengan el poder, ese mando, violan todo el derecho a la vida, y en este caso esta escena es muy fuerte, o sea que prevalece el poder de los alemanes, o sea que para mí no es ético, es algo antimoral, pero en esta película podemos ver muchas cosas. En el caso de la mamá que asfixió a su bebé, era judía, pero para que no la descubrieran, pues lo asfixió, lo mató. O sea que no, voy con la tarjeta roja. Bueno, yo considero que es un color amarillo, debido a que pues es un dilema entre el miedo, la presión que están sintiendo en este momento los soldados y pues también la falta de conciencia.
Yo siento que esa fue una parte más durísima de todas las escenas que ocurrieron durante la película, porque nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué haríamos nosotros en esa situación si nos tocara hacer eso? Entonces siento que es un color amarillo, aunque también debería ser un color rojo porque lo que están haciendo los soldados es malo, pero ellos hay que ponernos también en el lugar de que ellos están siendo sometidos por un sistema que los está obligando y si desobedecen las instrucciones que les están dando, significa que las siguientes personas que iban a seguir, que los tiraran iban a ser ellos. Entonces, lastimosamente muchas de estas personas apagan su propia conciencia. O su estilo de vida, su forma de ser por encajar en ese grupo, pero no por decisión propia, sino simplemente por el miedo a las consecuencias de que vaya a suceder. Entonces, siento que eso es un dilema sobre cómo el miedo y esa presión social que sienten en ese momento puede hacer que las personas del común puedan o terminen haciendo cosas que pues realmente son aberrantes. Buenas noches. Bueno, yo digo que yo en el semáforo ético saco la tarjeta amarilla, puesto que debemos tener en cuenta que muchos de los soldados también eran judíos y ellos, pues en estos casos ponían primero a sus familias. Habían unos que sí ponían de primero a sus amigos o conocidos, pero en realidad lo que hacían era como evitarles ciertas cosas y en estas situaciones ellos que hacían, tratan de imponer una autoridad la cual pues era cruel porque en el video digamos que ellos están indicando que todo el mundo debe ponerse de pie, pero no es ético obligar a una persona que por su discapacidad o su forma, alguna enfermedad o algo, no se pueda poner de pie y lo que ellos hacen en consecuencia de esto es tirarlo por el balcón. Así es que no es ético usted cuidar a su familia, pero tratar de ir a afectar a otras familias. Continuamos con la siguiente escena. Oye, estúpido, ¿qué es lo que haces? ¡Muévete! ¡Papá! 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 ¡Alina! ¿Qué crees que estás haciendo, Spillman? ¡Salvé tu vida! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! Pregunta número 3. ¿Es moral salvarse uno mismo cuando no puede salvar a los demás? Bueno, para esta pregunta y para esta pues escena, siento que es un amarillo, un color amarillo porque están o tú te salvas o te salvas los demás. Entonces estás en una controversia y pues en ese momento o te salvas tu familia y tú pues te quedas con pues enfrentando la guerra. Entonces es algo pues, aunque también debería ser rojo, inmoral, pero en este caso y en el caso del pianista, pues considero que es un amarillo. Bueno, para mí siento que es una amarilla, tengo dos puntos de vista. Yo sé que no puede ser ético, pero de todas maneras, a veces priorizar la vida de uno es dependiendo de las situaciones. Siento que no es correcto, pero sin embargo, ¿cómo poder ayudar a los demás en esa guerra, que es la situación donde podemos ver en la parte de la escena? Entonces, creo que para mí sería las dos, porque pues priorizar la vida de uno, no sé si es cruel, pero pues ayudar a otros en situaciones de guerra, no sabría cómo eh, tener esos dos puntos de vista, entonces creo que es una amarilla. La mía es amarillo, porque sí, como decía mi compañera, dos puntos de vista. Creo que no está bien, pero la familia quiere lo mejor para uno.
por lo menos que se salve uno de la familia. Y pues a pesar de todo, lo tuvo muy difícil sobrevivir, no fue fácil, o sea que hay una esperanza muy mínima, pero se alcanzó hasta donde se logró y aguantar penurias, pues creo que por lo menos ayuda algo para esa persona, aunque no va a ser muy fácil seguir sin la familia, sin empezar desde cero, pero pues, ¿qué se puede hacer ahí en ese momento? Bueno, desde mi punto de vista yo considero que es verde. Yo siento que es moralmente aceptable simplemente por instinto de supervivencia, por instinto de vida. A veces pensamos que ser héroes simplemente es morir por los demás y realmente no, porque yo considero es que esto es como un sacrificio inútil. ¿Qué quiere decir un sacrificio inútil? Es morir sin salvar a nadie. Si él se hubiese subido al tren, él hubiese muerto con su familia, pero nada los hubiese salvado. Pero él simplemente de haberse quedado vivo, quedó para contar la historia de toda la situación que estaba pasando. Pero si él simplemente se hubiese subido con su familia, no hubiese ayudado a nadie. A él lo obligaron a salir de la fila que estaba haciendo, y si él intentaba nuevamente subirse al tren, pues simplemente iba a morir de todas formas. Entonces, yo pienso que elegir la vida antes que las demás, antes que las otras personas, no nos hace malas personas, sino que simplemente nos hace a nosotros humanos. Como les dije anteriormente, el hecho de que él haya quedado vivo, quedó y sobrevivió para contar la historia, que el mundo supiera todo lo que estaba sucediendo detrás de las muertes, detrás de las amenazas, todo lo que estaba pasando a las personas, y no se le puede pedir a alguien que se rinda ante la muerte si tiene una mínima oportunidad de salvarse como la tuvo él. Entonces, para mí es moralmente aceptable. Bueno, para mí es amarillo. Es, sí es moralmente aceptable, claro, porque como se dice por ahí, todos tenemos derecho a la vida, pero tenemos que tener en cuenta que es importante, como lo dijo mi compañera Brenda, que, que él puso primero a su familia. Después vino, cuando ya lo sacaron de la fila, él ya se puso de primero cero, pero no fue, como dijo también mi compañera Marcela, no fue fácil, pues que él estuvo en deshidratación, en desnutrición completa, le tocó fuga, que pues después de salirse de las filas para entrar al tren, lo trasladaron a un centro prácticamente también como de concentración, pero pues era parto. Entonces es algo complicado porque lo obligan también a hacer otras labores. Continuamos con la siguiente escena. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Verstehen Sie mich? Ja. Última pregunta. ¿Puede una persona actuar éticamente aunque pertenezca a un sistema injusto? Para mí, un color verde, porque sí puede una persona actuar éticamente. Si tú lo consideras que estás bien, pues es correcto. O también diría
ya cambiando de decisión, una amarilla, pero pues es más que todo verde. Para mí verde, porque puedo actuar éticamente, con un poquito de empatía también, en esta escena que fue muy cruel, ya que él estaba buscando qué comer pues ya estaba solo, sin nadie, sin nada de comer, en total abandono. Entonces, para mí, sí podría actuar éticamente. Bueno, pues para mí, pues sí siento que sí hay personas que pues buscan la forma de resistirse a esos regímenes y de actuar de una manera ética. Entonces yo considero que es una verde, pues es una forma de actuar que dijo la compañía, es tener empatía a pesar de las circunstancias que se pueden pues haber en esos factores, en esas guerras. Entonces, siempre va a haber esperanza, siempre que haya personas que eh, buscan la forma de resistirse, de actuar de manera éticamente correcta. Entonces, sí, siento que es una verde para mí. Bueno, pues yo considero que es verde. eh, porque es verde, porque sí, sí siempre se puede actuar bien por cuenta propia. Siento que esta escena, que fue una de mis favoritas, la verdad, porque genera ese impacto de saber como que está él ahí parado viendo lo que Spiderman está haciendo, o sea, queda uno como que en shock de que si uno se en ese lugar en ese momento no sabría qué hacer, entonces como que nos da esa chispa de esperanza y nos demuestra que este soldado sí nos ayuda, o sea, nos demuestra que sí las personas tienen como que esa forma de querer actuar bien, a pesar de que él pertenecía a un sistema totalmente diferente y que era injusto y que era cruel y que todas las personas huían de lo que ellos hacían, él tuvo como que esa decisión de quererlo escuchar, de querer ayudarlo, en lugar de entregarlo. De que lo escuchó, de que le preguntó en qué trabajaba, le dijo que era un pianista, lo escuchó tocar, o sea, al día siguiente el llevarle comida, en dejarle incluso su uniforme que tenía puesto. Entonces, siento que esto es una prueba ética de que es una decisión que cada uno puede tomar, que no importa en lo que trabajemos, así trabajemos por un sistema que sea corrupto o si estamos en una situación difícil, al final del día es decisión propia de nosotros si ayudamos a la persona o la destruimos más. Entonces siento que eso es lo que también le falta a la humanidad, siempre que está por encima de esas situaciones malinterpretadas a pesar de los que suceden. Para mí es un color verde. Para mí es color verde porque debemos tener en cuenta que él puso primero sus principios morales y éticos como fueron enseñados por la Iglesia Católica en su familia. Él hay una parte en la cual, pues, yo investigué un poco más sobre esta persona que ayudó al pianista y dice que él era católico, tenía una familia bastante extensa y en su familia él le inculcaron que él no debía aportar a la guerra de su país, a la guerra que se formaba. Pues él, ante todo esto, a él lo reclutan, tiene que volver al campo de batalla, deja a su familia y está viviendo una historia parecida, pero en desde otra perspectiva en la película, puesto que al finalizar él muere y el pianista va y lo recuerda, va al lugar y recuerda la ayuda que él le dio,
que aunque él tenía instalada en la casa donde vivía el pianista, en ese momento que era casi al finalizar ya la guerra, toda su tropa, todo su apoyo, todo su grupo de trabajo, él aún así llegaba a su comando y se hacía ahí el que estaba ahí haciendo sus diligencias y al terminar subía y le daba comida al pianista. Era una persona que se dejaba guiar más por sus principios que vienen desde casa a lo que le forzaban en el sistema nazi, que eran en ese momento los que comandaban durante la guerra. La mía es verde y roja. ¿Verdad? Porque el pianista se representó éticamente, que aunque estaba en un sistema injusto, nunca pasó por debajo de nadie ni por encima de nadie, incluso ayudó a su familia y no podía creer lo que estaba pasando con los niños judíos. Incluso uno de ellos murió al pasar el muro. Y el rojo por los judíos que en vez de hacer un complot, de unirse, incluso pues pisaban a los demás, ya que tenían el poder. Para finalizar, daremos una reflexión acerca de la película El pianista, el cual dice la película nos muestra que incluso en situaciones extremas, las decisiones éticas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No sé si alguna de mis compañeras quisiera dar una reflexión final desde su punto de vista con esta película. Eh, bueno, sí es verdad lo que nos dice la reflexión final ante que las decisiones éticas y los principios que se forman desde casa son los que marcan esta diferencia, puesto que podemos tener en cuenta que la mayoría de personas que ayudaban al pianista eran personas que estaban en contra de Hitler y, y los nazis. Pero a pesar de todo eso, aún seguimos viendo que hay momentos en que hay decisiones éticas que no son las adecuadas y en la película lo vimos. Eh, Él, por salvar a su familia, decidió no unirse a al sistema del ejército de del país, aunque era por su religión, que era judío. Entonces, por lo cual, él defendió también su religión, defendió su postura y sus principios enseñados en su familia. Y eso es bueno, pero puso en riesgo tanto la vida de él como la de su familia y al final solo logró salvarse él, pero sobreviviendo y llevándose de acuerdo a las capacidades enseñadas por sus padres durante su desarrollo infantil, adolescencia y todo lo que le enseñaron en su vida. Bueno, Bueno, personalmente considero que esta película nos mostró a nosotros lo bueno y lo peor, más que todo lo peor del ser humano. Realmente y nos deja como una lección de esperanza ante todas las situaciones, de que en ocasiones pensamos que en una guerra o en una crisis todo es blanco, blanco o negro, pero realmente no siempre estamos obligados a hacer lo que está sucediendo. Siento que la historia del pianista nos enseña al final del día que nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones, dueños de nuestros propios actos. No importa el uniforme que llevemos, el trabajo que tengamos, la situación difícil que llevemos, siempre hay un momento en el que nosotros podemos elegir como personas, como humanos, si podemos ayudar a la otra persona y hacer lo correcto. O sea, no siempre hacer lo malo, sino hacer lo que está políticamente correcto, aunque nadie nos esté viendo. Entonces, siento que el hecho de que él haya sobrevivido para contarnos o para mostrarnos a nosotros por medio de esta película lo que sucedió, lo que vivió, nos da mucho que pensar.
¿Alguna otra compañera Bueno, desea pues decir algo? la verdad pues siento que pues esa película es base a la realidad que vivimos pues en diferentes países, sobre todo sobre Israel hace poquito, que es igual, siguen una guerra. Entonces, eh, es una historia real, pues que considero que es como una lección de vida, pero como dicen mis compañeras, siento que hay partes éticas, morales, que independiente de las circunstancias, de todas las situaciones, debemos ser personas, tener la empatía de ser personas antes que todo, seres humanos, porque yo creo que durante esas situaciones, creo que obviamente va a salir lo peor del ser humano, pero siempre ser buena persona, considerando, creo que fue una lección del, del ejército, bueno, del soldado que nos demostró que hay miles de formas de ayudar. Entonces yo creo que para mí ese es un buen mensaje que puede dejar para diferentes guerras o países que están pasando por eso. Bueno, y yo hoy pues voy a dar un poquito de reflexión. Me marcó mucho pues esta película, nunca la había visto. Me gustó pues porque primeramente siempre estuvo como lo ético de él, desde también su familia, sus padres, siempre estuvo en su línea y pues es importante, pues todos somos humanos, pero que nos podemos equivocar, pero siempre hay que hacer el bien, mirando la circunstancia que sea, siempre hay que ser éticos desde pues nuestro corazón y también ser pues ni que te vayas para allá mucho, ni que te vayas para allá, sino centraditos por donde pues uno debe de ir desde sus principios morales y éticos. Para finalizar, yo opino que la película tuvo varios giros, sin embargo, mostró al actor o personaje que lo dio todo en varios bandos, ayudando a su familia, sobreviviendo. Sin embargo, creería en mi parte que hoy en día está muy mal la humanidad. O sea que los tiempos han cambiado. O sea que no creo que ética o moralmente pase lo que sucede en la película. O sea que sí es una reflexión grande la que nos deja y creo que en 2 ocasiones lloré por varios episodios del personaje y la situación en la que estaba viviendo. Gracias. Muchas gracias a todas por su participación. Vamos a dar por finalizado el debate. Gracias. Gracias.